Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Edición en la que vamos a tocar varios temas que están relacionados entre sí de una u otra forma. Es decir, a ver, no sé, por decir alguna cosa, Lavrov, Macron, Elon Musk, etc. Hay ahí unos hilos conductores entre todos ellos, entre lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a hablar con Jorge Capelán, periodista, un poco acerca del estado de nuestro planeta. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias a vos por haberme invitado otra vez más a este programa. Empecemos aquí nomás cerquita para que no nos enredemos mucho la vida. El pulgarcito de Centroamérica ha logrado unos niveles, no te voy a decir nunca antes vistos, sino que muchas personas anhelaban desde hace mucho tiempo, de seguridad. Pero ya lleva más de un año el estado de excepción dispuesto por el gobierno salvadoreño y pese a los resultados hay organizaciones, especialmente de las llamadas de derechos humanos, que están exigiéndole, ni siquiera llamando, ni pidiendo, ni susurrando, proponiendo, no, exigiéndole al gobierno del presidente Bukele que acabe ya con el estado de excepción. Ciertamente el país no puede vivir en un estado de excepción permanente, pero hasta este momento ese estado de excepción ha permitido recuperar cierta seguridad o niveles altos de seguridad. Creo que ha habido semanas con 0 homicidios, lo cual es altamente notable para El Salvador. Sí, mira, yo creo que en lo que respecta al tema de la seguridad en El Salvador y con lo que respecta al tema de Bukele en Centroamérica, hay que separar un poco los hechos de los intereses que hay detrás de los discursos, ¿no? Porque El Salvador, aquí casi todos los gobiernos de la región están sometidos a una campaña de influencia de parte de las potencias occidentales, ¿no? Da la impresión de que a los Estados Unidos no le gustara ningún gobierno de los que hay en Centroamérica, excepto tal vez el de Costa Rica, ¿verdad? Y eso es señal de la crisis de gobernanza en la que se encuentran ellos aquí en Centroamérica. No encuentran ellos élites que sean capaces de garantizar sus intereses, ¿no? Entonces, no les gusta Jan Matei, no les gusta mucho Xiomara Castro en Honduras, ¿verdad? Aunque tratan de no hacerlo tal vez muy patente, ¿no? No evidenciar mucho. Así es. Sí. No les gusta Bukele, obviamente que no le gustamos nosotros, ¿verdad? Y incluso pues Panamá, quién sabe si les gusta mucho, ¿no? Pero lo cierto es que de Nicaragua para arriba no le gusta a ninguno, ¿verdad? Ahora, dicho eso, yo primero diría, es cierto que me lo han confirmado muchos amigos en El Salvador, incluso gente que no es del partido de Bukele, sí ha habido un avance importante, porque vos en El Salvador no podías, o sea, salías a tu barrio, a la venta del barrio, hoy estaba a la venta donde vos habías comprado durante 20, 30 años, mañana salías a dar una vuelta por el barrio, no estaba a la venta. ¿Y qué pasó con la venta? Bueno, resulta que ayer vinieron unos señores y le hicieron al dueño de la venta o a la dueña de la venta una oferta que no podía rehusar, como dicen, en términos de, como se dice en la película El Padrino, ¿verdad? Sí. Y se tuvieron que ir, ¿no? Prefirieron cerrar a estar en perpetua esclavitud a las maras, ¿no? Pagándoles impuestos, entre comillas, de protección. También, por ejemplo, me han contado historias de estudiantes que regresan tarde a sus casas, ¿no? Y para entrar a su barrio o a su urbanización tenían que tener ya los $5 en la bolsa para dársela al pandillero de turno que iba a estar ahí esperándolo, ¿no? Entonces, y las famosas historias que conocemos de los buses que secuestraban buses a plena luz del día, ¿verdad? Sí. Obviamente, ¿no? Que esa es una situación muy pero muy difícil, ¿no? Para lo que el pueblo la soporte. Incluso te diría más, ¿no?
Podrán ser malas las condiciones laborales, podrán ser malos los salarios, ¿no? Podrán ser malas muchas cosas, pero vos querés librarte de esa presión constante, ¿no? Y si te librás de esa presión, todo lo demás te va a parecer bueno, ¿no? Porque sencillamente vos vas a poder vivir, ¿no? Aunque sean las condiciones difíciles en las que se vive en la mayoría de nuestros países. Ahora, yo digo una cosa. Han metido, ¿cuántos? 60.000 personas en la cárcel. Creo que son, sí. O no sé, o más. Por ahí, el año pasado abrió, Bukele el año pasado abrió una cárcel de 40.000 personas. ¿No? Eso es un estadio de los que no hay en Centroamérica, sí, ¿no? Lleno de presos, ¿no? Y son decenas y decenas de miles de personas presas, ¿no? Ahora, por cada marero, ¿cuánta gente depende económicamente? ¿No? Ponerle que dependan 6, 7 personas, ¿no? Esas personas no están muy contentas con Bukele, ¿ya? A lo que voy es, no estoy diciendo que sea bueno vivir de un marero, ¿no? Lo que estoy es constatando el hecho de que hay, ¿no? De que esa es toda una estructura económica, ¿no? Que va mucho más allá de lo que vos podás pensar sobre la Mara como tal, ¿no? Es un problema político. Pero fíjate que ahí yo creo que tal vez habría que ver en el análisis que el marero por lo general no tiene familia. Es decir, no sé, madre, hermanos. No, pero es que justamente, es decir, a quienes han estudiado las maras y demás, porque acuérdate que se forman en los Estados Unidos las maras, ¿no? Allá empiezan en Los Ángeles. Y entonces, ¿y quiénes son los que integran las maras? Son los salvadoreños que están huyendo de la guerra de los 80. Originariamente, y llegan a Los Ángeles, y en Los Ángeles, por las mismas condiciones de los Estados Unidos, salen de las familias, ¿verdad? Y empiezan a agruparse, y entonces ahí la familia se convierte en la mara, ¿verdad? Entonces, yo pienso, ¿verdad? Porque es decir, de vos depende tu esposa, tus hijos, incluso hasta algún otro familiar, ¿verdad? De tu trabajo. Porque esa es la lógica, y así la entendemos todos. Sí. Pero en las maras muchas veces no hay familia de por medio, justamente la familia es la misma mara. No estoy seguro. Se crean relaciones de dependencia y no serían monjes, y no lo son. Y no lo son. Sí, ¿no? sí. Pero a lo que voy es que es un problema muy, muy, muy complejo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los organismos de derechos humanos, ¿verdad? Claro, o sea, sí es cierto, ¿no? Es un problema el tema de mantener un estado de excepción en importantes partes del país, ¿verdad? Pero ¿con qué intereses se hacen esos reclamos? Porque yo te digo una cosa, yo he estado viendo y hay toda una red, ¿no? muy, muy fuerte financiada por los Estados Unidos, ¿no? Con el tema de los derechos humanos, con el tema de los migrantes, con el tema de la diversidad sexual, ¿no? Con todos los temas que te podás imaginar, con el medio ambiente, ¿no? Con el tema de los pueblos originarios, con el tema de la agricultura, ¿verdad? Que está financiada por las fundaciones estadounidenses, ¿no? Está financiada por la USAID, por la Fundación para la Democracia, Fundación Nacional para la Democracia, está financiada por Soros, por las redes, está financiada por la Fundación Ford, ¿no? Por la Fundación Rockefeller, ¿verdad? Y es toda una red bien organizada, ¿no? Que de alguna manera ha creado una sociedad civil paralela, ¿no? De ánimo alternativo y supuestamente contestatario, pero que en el fondo lo que quiere es hacer avanzar los intereses de Estados Unidos, ¿no? En la región, ¿verdad? Y al contrario, impedir el surgimiento de cualquier alternativa verdaderamente democrática, ¿no? Entonces, cuando hablan de los derechos humanos en El Salvador, y este es desgraciadamente un problema que tiene que enfrentar, ¿no? El mismo FMLN, que por cierto te puedo decir, es cierto que ha habido muchos problemas y todo eso en el FMLN, pero
el FMLN que hay hoy en día no es el que había antes, no a nivel de la estructura interior, ¿verdad? Ha habido un recambio importantísimo, un recambio generacional, sí, ¿no? De eso nadie habla, ¿verdad? Pero lo cierto es que ellos se enfrentan, ¿no? El problema de que los Estados Unidos están, ¿no? Tratando de desestabilizar a Bukele, pero para seguir sus propios objetivos, no los del pueblo salvadoreño. Claro. Entonces, pero justamente en ese sentido el presidente Bukele habla de que El Salvador ha recuperado su seguridad, que efectivamente tiene bastante de eso, y su soberanía, porque además sí, procura que no haya injerencias, ¿verdad? Porque sí, a partir de las maras, a partir de los ONG, sí, a partir de todas estas cosas, ONG sí, de los cuales se ha venido deshaciendo el presidente Bukele, sin toda la reacción que ha habido aquí en Nicaragua, por ejemplo, con las organizaciones que ya no funcionaban, que desde hace rato no existían en la práctica y que decidió ponerle orden sí, al Ministerio de Gobernación. No, allá está funcionando y te cierro y ya está. Sí, eso, bueno, sí, ha sido muy duro, ¿no? Lo que pasa es que Bukele no es o sea, los Estados Unidos no pueden controlar a Bukele, ¿no? Bukele sigue su propia agenda, ¿verdad? Pero Bukele no es Perón, ¿no? Bukele no es como, yo qué sé, Velasco, ¿verdad? No es ese tipo de líder, ¿verdad? No es como los líderes del sudeste asiático, que uno podía estar más o menos de acuerdo políticamente con ellos, pero lo cierto es que ellos siguieron su propio camino de desarrollo. Vamos a ver. Yo creo que Bukele, si sigue una agenda nacionalista estrecha, ¿no? Va a seguir haciendo el juego a Estados Unidos, ¿no? Cuando va a dejar de ser simpático es cuando si intenta comprometerse en una agenda centroamericana, ¿no? Y un problema que veo yo con la política de seguridad de Bukele, o una limitación que veo, es que no tiene un enfoque regional, ¿no? No tenemos una política regional donde, o sea, todos estemos coordinados, ¿no? Sobre cómo hacerle frente al crimen organizado, ¿no? Y eso obviamente también yo creo que le genera, por ejemplo, problemas a Honduras, porque muchos mareros se han ido para el lado de Honduras, sí, ¿no? Y ahí están el gobierno hondureño implementando algunos de los planes que puso en práctica Bukele, de manera tal vez más flexible, con otro enfoque, pero también inspirados pues en fortalecer la seguridad interna, ¿no? Y yo no sé, bueno, esperemos que surja algún liderazgo. El problema es que, o sea, más allá de Xiomara en Honduras, ¿no? Esperemos que surja algún liderazgo efectivo, ¿no? Aquí en Centroamérica, ¿no? Para poder dar respuestas centroamericanas a los problemas. Como está ahorita la veo difícil, porque Yamatei en Guatemala, ¿no? Él sigue su camino, sí, ¿verdad? Y está muy debilitado. ¿no? Y está muy debilitado, ¿no? Bukele no se ha mostrado especialmente interesado en dar respuesta a temas centroamericanos, ¿no? Costa Rica, lo mismo, ¿verdad? Pero esperemos que el peso de la realidad no obligue a estos gobiernos a buscar estrategias comunes. Sí. Justamente el presidente Bukele, bueno, a ver, de Centroamérica con Taiwán solamente tiene Guatemala. Solo Guatemala, sí. Solo Guatemala, ¿ah? Ya el resto no tiene relaciones con Taiwán. Incluso como decía el comandante Daniel en estos días, ¿no? Ya es hora pues de que China se integre, ¿no? al sistema de integración centroamericano. Sí, así es, sí, así es, ¿no? Y que Taiwán ya no esté, porque están en minoría total. Sí, prácticamente no tiene presencia en Centroamérica, sí, ya. Pero bueno, justamente El Salvador tiene relaciones con China, relaciones que a Nicaragua le satanizan, ¿ah? Porque es decir, estamos metidos con el diablo con cachos, pues, también hablan mal de Bukele, pero ¿no? Pero con una intensidad bastante menor. Con una intensidad menor, porque obviamente los Estados Unidos saben muy bien que si Nicaragua levanta cabeza, todo Centroamérica va a levantar cabeza, y con eso ellos perdieron su poder.
sobre Centroamérica, y quien pierde el poder sobre Centroamérica lo pierde sobre el Caribe. Es geopolítica, ¿no? ¿Verdad? El problema que tienen los Estados Unidos es que ellos no tienen nada distinto que ofrecer, ¿no? Entonces, lo único que les queda es estar ahí moviendo la batea, ¿no? Para que no se estabilice ningún régimen dentro de la región, ¿no? Y ellos de alguna manera seguir manteniendo su dominio. Pero eso también a ellos les crea muchos problemas en términos de migración, en términos de todos los fenómenos que conocemos. Sí, ok. Justamente ese tema, el tema de lograr promocionar un sistema. Porque vamos a suponer que Estados Unidos promociona, no voy a decir impone, para no caerle mal. Promociona un sistema. Tiene unos métodos de promoción bastante especiales, pero bueno. Especiales. Pero el canciller Lavrov justamente también anda promocionando su sistema, un sistema que muchos consideramos es mucho más justo y necesario para el planeta. Hagamos una pausa, hablamos acerca de eso, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Esta semana el canciller ruso, Sergei Lavrov, inició una gira de trabajo por países del continente americano. Ha empezado en Brasil, va a estar también, no sé si hoy está en Venezuela, pero iba a estar también en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Escogió estos 4 países. Para tal vez avanzar un poco más rápido, habíamos dicho que esta visita, especialmente iniciando en Brasil, tiene que ver mucho con lo que ocurrió en Shanghái la semana pasada, la inauguración del Banco de Desarrollo del grupo BRICS, del grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿verdad? Que es un banco en teoría para que yo entendería que la ruta de la seda, el proyecto Ruta de la Seda de China se ve fortalecido a partir de este banco. Oh, sí, claro. Sí. Pero bueno, empieza esta visita. Sí. ¿Por qué estos 4 países? Mira, esa está muy buena esa pregunta. Lavrov, yo creo, Rusia, ¿no? Mejor dicho, hace un planteamiento de principios en su relación con América Latina. Porque Rusia tiene relaciones económicas con muchos países, le ha vendido armas a muchos países últimamente, ¿no? Incluso muchos países que tienen gobiernos de distintos signos, ¿verdad? ¿Por qué a Brasil y no a Argentina? ¿No? Entonces yo diría que lo que Rusia hizo fue un planteamiento de principios tanto, ¿no?, desde el punto de vista de alianzas históricas y estratégicas. No estoy hablando de Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿verdad? Y también la relación con Lula es de hace mucho tiempo, ¿no? En Brasil, ¿verdad? Y está haciendo un planteamiento geopolítico de respaldo y fortalecimiento al BRICS como tal, ¿no? Y a los planteamientos de Lula, ¿no?, que además no es casualidad que sean planteamientos que vienen relacionados con una visita a China, ¿no?, que tienen que ver no solamente con el BRICS, sino que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de Ucrania, ¿no?, donde incluso, prácticamente fue como que les hubiera dado un gancho al hígado, ¿no?, a la Casa Blanca y a Kiev, ¿no?, cuando dice que Ucrania debería tal vez acostumbrarse a la idea de que Crimea le pertenece a Rusia, ¿no? Eso no le gustó nada a la Casa Blanca, le gustó menos a Zelensky, ¿no? Y el otro planteamiento que ha venido haciendo Lula de crear una canasta de monedas sudamericanas, ¿no? No depender del dólar. Para no depender del dólar, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que ha querido hacer Rusia es precisamente apuntalar a Lula, porque Lula enfrenta ante esto una serie de presiones, ¿no?, entre ellas la de Estados Unidos, que irónicamente, para que Lula le pudiera ganar las elecciones a Bolsonaro, tuvo que recibir el respaldo de Estados Unidos de alguna manera, ¿verdad?
y obviamente que a Estados Unidos no le gustan nada estas ideas que está proponiendo Lula ahora, ¿verdad? Yo creo que sí son ideas que le gustan, ¿no?, a sectores del gran capital brasileño, y yo creo que son ideas que le gustan también a sectores militares brasileños, habida cuenta de que Rusia hoy en día es la principal potencia militar en el mundo, probada desde el año 2012, a partir de su involucramiento en la guerra de Siria, ¿no? Bueno, fue en el 2012 que Rusia dijo que se iba a involucrar, fue en el 2014 que se involucró directamente. Pero en los últimos 10 años, ¿no?, Rusia ha demostrado, ¿no?, que con lo que tiene militarmente es capaz de hacer mucho más de lo que pueden hacer la OTAN, que como decíamos en un programa anterior, es una alianza de los que no quieren pagar, sí, ¿no?, ¿verdad? Sí. ¿No? Entonces, es muy importante esta visita de Lavrov porque, visto desde un punto de vista geopolítico, ni Estados Unidos ni su régimen cliente en Kiev han sido capaces de lograr nada similar aquí en la región. Sí es cierto que Estados Unidos le logró torcer el brazo a muchos países de aquí de América Latina, ¿no?, en las votaciones en la ONU, pero ni Zelensky ha podido venir aquí, ha hecho alguna videoconferencia, pero nada más, ¿verdad? Y él se quiere meter en todos lados, ¿verdad? Yo creo que si hay dos lugares donde Zelensky no se ha ido a poder meter es a la entrega de los Oscars y aquí a América Latina, de alguna manera, ¿no? Y sin embargo aquí viene el máximo representante de la política exterior rusa, ¿no?, y se reúne con el país más grande de la región, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante esta visita. Creo que sí hay un significado, o sea, alguna señal hay hacia el gobierno argentino, porque el gobierno argentino ha estado cercano también a Rusia, pero tal vez no se ha portado todo lo bien que podría haberse portado, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el contraste, pues, de la visita de Petro a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso dice mucho, o sea, los diferentes liderazgos progresistas aquí en la región, para qué lado se están decantando, ¿no? Sí, justamente por ahí te iba a tocar que Petro justamente sale hacia Estados Unidos cuando Lavrov entra, es decir, Lavrov entra por una puerta y Petro sale por la otra hacia Estados Unidos. Pero la idea de esta visita es, uno, el fortalecimiento de las relaciones con América Latina, pero por el otro lado responde a la filosofía, al contexto de la política exterior rusa, claro, que está promoviendo, y por eso hablaba yo de la promoción de un lado y que anda en la promoción de otra cosa, del mundo multipolar. Pero para poder posicionar a Rusia como uno de esos polos, sí, de este mundo multipolar. Sí, yo creo que hay que decir que me parece que Rusia está muy interesada, pues, en comerciar con la región, ¿no? Hay que decir también, porque eso no siempre lo queremos reconocer, ¿no?, pero Rusia ha sido golpeada por las sanciones estadounidenses, sobre todo el tema del precio del petróleo, ¿no?, que ellos han tenido menores ingresos, ¿no?, por concepto de venta de petróleo por la baja del precio, ¿no?, en los últimos meses. Pero bueno, ahora tienen un inusitado acuerdo con Arabia Saudita acerca del bombeo. Es decir, digo inusitado, sí, por cuanto Arabia Saudita había respondido a los Estados Unidos ciegamente. Sí. No, ese es otro elemento que es muy interesante, ¿no? Todo el tema de la normalización de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, ¿no?, mediado por China, ¿verdad? Que ha lanzado ondas expansivas por todo el mundo, ¿no? Las protestas que vemos hoy en día en Tel Aviv de los mismos israelíes, ¿verdad?, son un efecto de esa crisis, ¿no?, de esa crisis de hegemonía que existe, ¿no?, o de ese cambio de hegemonía que está teniendo lugar en el Oriente Medio, ¿verdad? Y obviamente que todo esto también repercute en beneficio de Rusia, ¿verdad? Entonces Rusia está interesadísima en comerciar con la región, pero yo creo también que sobre todo, ¿no?, en esta visita el objetivo era fortalecer, ¿no?,
darle un espaldarazo al Brasil, obviamente también darnos un espaldarazo a nosotros y a Venezuela y a Cuba, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con unas definiciones de fondo en la política internacional, ¿no? Y decir un poco, miren, aquí estamos nosotros, aquí estamos apoyando esto, ¿no? Y venimos aquí a América Latina y estamos apoyando esto, ¿y qué? ¿No? Y ningún gobierno de la región le va a decir en contra, porque todo el mundo quiere comerciar con las emergentes potencias del mundo multipolar, independientemente de los signos políticos, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo veo que es muy importante esta visita, ¿no? Y que ciertamente es de gran significado para nosotros en nuestros países, ¿no? Y bueno, para Rusia es una demostración más de que, miren, nos movemos por el mundo y qué pueden hacer los Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que hace la jefa del Comando Sur, ¿no? La jefa del Comando Sur anda de país en país amenazando. Miren que si se meten con China y con Rusia, ojo, miren que si se meten con China y con Rusia, es lo único que ellos pueden hacer, no tienen nada propositivo, ¿no? Para ofrecer a los países, ¿no? Sí, porque justamente, es decir, por eso te decía yo, para que no se molesten, yo voy a decir promocionan, pues, pero no es exactamente una promoción porque es a punta de garrote, ¿no? Claro. Es decir, vengo a que me compres este producto y me Claro. lo vas a comprar y si no me lo compraste, garroteo. Sí, no, y tampoco ellos tienen, o sea, Rusia no tiene ningún sistema que ellos quieran, digamos, promover ante el resto. O sea, ellos no te dicen, tenés que ser como yo, ¿verdad? Incluso, o sea, lo que Rusia hace es tener una relación pragmática. Eso te iba a decir, es un asunto más pragmático, es decir, Claro. negociemos, a ver qué ganamos, Claro. a ver qué ganan ustedes y qué ganamos Así es. nosotros, vamos negocio. Es decir, ¿vos qué tenés? ¿Tenés azúcar? Vende mi Así es. azúcar porque yo no tengo azúcar, vende mi azúcar. Así es. Ahora, decíamos que en China está el presidente Lula, porque todavía hoy día no ha terminado su visita o está a punto de terminar su visita a China, ¿no? Pero esa China se vuelve, ciertamente diría los Estados Unidos, un verdadero problema. Porque es decir, está proponiendo paz para Ucrania, Sí. en contra de los intereses occidentales que están promoviendo guerra. China está promoviendo paz para Ucrania, un plan al cual Rusia no ha dicho no, ha dicho, bueno, tiene sus cosas interesantes, podemos trabajarlo y estudiarlo. Pero ahí mismo, en Beijing, el presidente Lula viene y dice, bueno, yo propongo este plan, del cual ya conversamos, para la paz. Y en Brasilia, responde Lavrov, Rusia es el más interesado en que esta guerra termine pronto. Nos parece apropiado escuchar el plan del presidente Lula. Entonces te digo que en esa China se están produciendo cosas tremendas porque, además de estas declaraciones, estuvo también el presidente francés, Emmanuel Macron, y dio unas declaraciones también inusitadas de alguna manera, bueno, tal vez no inusitadas porque ya de alguna manera se ha venido diciendo eso en Europa, pero viene y dice, ¿por qué no vamos nosotros a pelear con China para quedar bien con los Estados Unidos? Y Marco Rubio le responde que eso no es de aliado y lo amenaza. Yo diría que en el caso de Macron, ¿no? Las declaraciones que hizo tienen mucho que ver con la situación interna de Francia, ¿no? Macron está siendo muy cuestionado, ¿no? En su popularidad, ¿verdad? Por la manera como él ha manejado, entre otras cosas, el tema de la reforma de pensiones, ¿no? En los últimos años, en 11 ocasiones, el presidente se ha volado las trancas del Parlamento, ¿no? Para votar iniciativas de ley que le favorecen o que él quería imponer, ¿no? Eso usando un mecanismo que no es nada regular dentro, o sea, es legal pero no es correcto, ¿no? Usarlo, solo está hecho para, o sea, el presidente solo puede gobernar por decreto directamente, ¿no? En contra del Parlamento en casos de una emergencia nacional, o casos de una guerra, o casos de una,
desastre de algún tipo, ¿no? Sí, la ley se lo permite, pero no necesariamente es lo más correcto. No, es que y es que además ni líderes pues como De Gaulle o esos han hecho uso de eso, ¿verdad? De ese mecanismo, ¿no? Pues 11 veces en el último año, creo, Macron ha hecho uso de eso, o sea, para no tener que confrontarse con el Parlamento. Sí, en esta ocasión en contra de la voluntad de decenas y centenares de miles de personas que en centenares, y ahí sí, en centenares de ciudades francesas se han manifestado en contra de la reforma al sistema de pensiones. Esto es lo que se esperaba que sucediera con los chalecos amarillos, ¿verdad? Que ahora está sucediendo, ¿no? Y es que la sociedad francesa en masa, ¿no?, se opone a las medidas del gobierno. Lo que pasa es que Macron, ¿no?, llegó a la presidencia con las promesas de que él no iba a ser como los neoliberales. ¿Verdad? Y lo que hizo fue, al llegar, ¿no?, traicionar totalmente sus promesas electorales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, en muchos aspectos la opinión francesa hoy en día está muy radicalizada, ¿no? Por ejemplo, acerca de la necesidad de desmarcarse de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es de extrañar que en estas condiciones Macron salga y diga que, un momento, no puede ser que nosotros pongamos en riesgo nuestro comercio con China solo por hacerle caso a Estados Unidos. Pero en la práctica Macron es el más ferviente aliado que tienen los Estados Unidos, ¿no?, en Europa, ¿me entiendes? Y no es raro tampoco que haya salido Marco Rubio, ¿no?, a atacarlo, ¿verdad? ¿No? Que Marco Rubio también no salió Biden a atacarlo, salió Marco Rubio. Sí, como salió la señora esta Salazar, ¿no? La Salazar, a amenazar a Argentina. Sí. ¿No? Entonces, pero ciertamente que es interesante, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que estábamos hablando antes del programa, ¿no? Casualmente, es que este tema de Francia es un ejemplo más, ¿no?, de cómo el contrato social se ha roto totalmente, tanto en Norteamérica como en Europa Occidental, ¿no? Antes, hasta hace unos 10 años, vos tenías una sociedad de 2 tercios, ¿no? 2 tercios que vivían o muy bien o más o menos bien, ¿verdad? Y un tercio que vivía mal. Sí, ¿verdad? 2 tercios que surtían sus necesidades. Así es. Pero lo que hay hoy en día en Estados Unidos y en Europa Occidental es la sociedad de 1 tercio. Pero ese tercio también está muy polarizado. Es una pequeñísima parte de la gente la que vive, ¿no?, bien, ¿verdad? Mientras que incluso dentro de ese mismo tercio hay una angustia cada vez mayor de caer en la pobreza. ¿Me entiendes? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, lo interesante es que en medio de todo esto, ¿qué es lo que hacen estos gobiernos, ¿no? Subir los tipos de interés, supuestamente para combatir la inflación. Cuando esa inflación en realidad, ¿no?, es producto del la masiva transferencia de dinero de los pobres a los ricos, a nivel global y dentro de esas mismas sociedades. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Entre más se financiariza la sociedad, ¿no?, entre más se financiariza, menos se desarrolla la economía real, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Encarecen el precio del dinero, lo que quiere decir, ¿no?, que cada vez es más difícil conseguir préstamos para actividades productivas, y es o sea, ellos mismos están ¿cómo se dice?, desencadenando o echándole fuego, ¿no?, al mismo incendio que ellos han producido, ¿no?, echándole gasolina al mismo incendio que ellos han producido. Justamente la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, pues, de los Estados Unidos, pronostica hacia fines del 2023, eventualmente, dice, podríamos caer en recesión, ¿no? Lo cual, por supuesto, llena de pánico al mundo financiero. Si querés hacemos una pausa, claro, tocamos rápidamente eso al regresar en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con Jorge Capelán,
periodista, analista. Estamos conversando en esta edición. Mientras el FMI y el Banco Mundial creen que el mundo va a mostrar un pequeño crecimiento, un moderado crecimiento este año, la Reserva Federal de los Estados Unidos empieza a hablar de la posibilidad de una recesión. Todo el tiempo se ha dicho, cuando Estados Unidos estornuda, nosotros tenemos gripe, ya, seguro. ¿Qué tanto nos puede pasar llevando esa avalancha de Estados Unidos? Bueno, mira, una cosa es la tendencia general y otra cosa es la situación concreta en la que estamos nosotros, ¿no? Viendo de la situación concreta, ¿verdad? Tal vez hay otras perspectivas, estamos negociando el acuerdo con China, ¿no? Las relaciones que tenemos con Rusia, las relaciones que tenemos con otros países, pero la tendencia general realmente es preocupante, ¿no? Mira, esta mañana estuve leyendo un artículo de un economista que se llama Michael Roberts, que él tiene un blog que se llama The Next Recession, ¿no? La próxima recesión, ¿verdad? Y justamente le estaba abordando el tema ese, ¿no? de los pronósticos del FMI, ¿verdad? FMI, Banco Mundial al principio dijeron, bueno, va a haber ahí una recuperación, especialmente los países emergentes van a recuperarse más, ¿verdad? Europa se va a recuperar un poquito, ¿no? Estados Unidos también, ¿verdad? Pues la verdad es que no está tan segura la cosa, porque vos tenés que ver el tema del impacto de la producción real en la economía, ¿no? Las cifras que hay de producción industrial en Occidente son malas, ¿no? Estamos ahorita en estas condiciones en un índice de producción industrial que está peligrosamente cerca del que había en el 2008, ¿no? Cada vez que se llega a un 45 puntos, ¿no? de desarrollo del índice de producción industrial, ¿no? Hay 11 oportunidades de 12 de que se desarrolle una recesión, ¿no? En todo lo que fue el siglo pasado hasta la fecha, ¿no? En 12 ocasiones el índice de producción industrial ha estado por el 45, ¿no? Solamente en 1967, ¿no? Fue que no hubo recesión, ¿no? La razón es que hay menos producción, ¿no? Hay menos empleo. O sea, el problema también es que las cifras del empleo van siempre rezagadas con las cifras de baja de la producción, ¿no? Entonces siempre toma algunas semanas o meses, ¿verdad?, antes de que el del empleo baje lo suficiente. Pero el tema es que, o sea, aunque solo haya 1 de cada 10 personas empleadas en la producción y el resto en el sector servicio, ¿no? El problema es que esa baja de ingresos le baja los ingresos a todos los demás, porque esos que trabajan en la industria, ¿no? Esos que trabajan en el sector productivo, eso se compran un teléfono, ¿no? O se hacen unas uñas como las que se pintan hoy en día las mujeres, ¿verdad? ¿No? Demandan todo tipo de servicios. Y eso es trabajo que lo realiza otra gente, sí, ¿no? ¿Me entendés? Sí. Entonces, aunque o sea, es cierto que hoy en día los servicios tienen un peso enorme en la economía de todos los países, lo cierto es que la producción sigue reinando, ¿no? Y eso es lo que nos dicen la mayoría de los economistas, ¿no? Nos encontramos en una economía totalmente financiarizada. ¿Y qué quiere decir financiarizada? Dominada por los intereses bancarios especulativos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que estos intereses bancarios especulativos lo que tienden obviamente es a concentrarse cada vez más, concentrar cada vez más el poder financiero, ¿no? Y a la inversa, ¿no?, cada vez prestar menos dinero para actividades productivas, prestar menos dinero para sembrar la tierra, prestar menos dinero para establecer fábricas o para hacer negocios por cuenta propia, ¿verdad? Cada vez es más retorno inmediato el que se quiere tener, ¿no?
La deuda hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Más del 40% de esa deuda es deuda en bonos basura. ¿Me entendés? Es deuda en bonos basura. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que hay una cantidad enorme de deuda, pero que una buena parte de esa deuda en realidad no tiene un respaldo productivo de nada, ni una función económica de nada, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente en la calle, ¿no? O sea, esa deuda enorme lo que hace es inflar los precios, ¿no? Pero la gente en la calle paga esos precios con su salario, que no se infla. No se infla como se infla la deuda, ¿verdad? O sea, para la gente esos precios, ese aumento de los precios no es de aire, es en realidad, ¿no? Esa es la gripe que nos contagia a nosotros, que venimos con 10% o más pues de inflación, ¿verdad? ¿Producto de qué? Producto de que crecen los precios de todo un montón de cosas que nosotros importamos, ¿no? Y crece el precio de los combustibles, a pesar de que el gobierno aquí lo que hace es congelar los precios, pero igual, de todas maneras, lo que se hace es distribuir ese costo entre toda la sociedad para poder financiarlo de los impuestos, obviamente, ¿no? Es enfrentar, si aquí se hubieran liberado los precios de los combustibles, estaríamos con un caos social enorme, ¿no? Por eso fue muy buena la medida del gobierno. Pero entonces, a lo que voy, o sea, eso tiene impacto allá y aquí, ¿ya? Y es lo que estamos viendo ahora. Dicen los gobiernos y todos los economistas, que por cierto lo que han estudiado es economía neoliberal, economía neoclásica, ¿verdad? Entonces, no, es que hay mucha inflación porque la gente gana demasiado, tienen demasiada plata y por eso las cosas suben. No, un momento. Los ricos tienen demasiada plata, los supermillonarios tienen demasiada plata, ¿no? Que por cierto, incluso tengo entendido que este año en los récords mundiales aparecieron que habían disminuido la cantidad de supermillonarios en el mundo. Claro, ha disminuido, pero se ha reconcentrado la riqueza. Y que ese es el asunto, ¿no? Es decir, cada vez hay ricos, hay menos ricos, más ricos. Sí, así es. Y hay más pobres, más pobres. Así es, así es. Sí. Entonces, a lo que voy es que, o sea, nunca dicen, ¿no? Nunca dicen que la inflación también tiene mucho que ver con el traspaso de riqueza, ¿no? De los pobres a los ricos. Sí. Un rico con suficiente plata te puede comprar una langosta por 5 o 10 mil córdobas y no le importa. ¿Me entendés? Y eso deja sin langosta a todo el mundo, porque ¿quién va a querer vender una langosta? Sí, pero es que eso es como el PIB, ¿no? El PIB es la suma de los ingresos. Entonces, vos ganás 2.000 y yo gano 100, bueno, 2.100 el PIB. Así es. Tan búfalo. Así es. Sí. Entonces, o sea, bueno, lo que estamos viendo es, o sea, Occidente es incapaz de frenar, ¿no? De ponerle control a los bancos occidentales. Porque ese es el problema, ¿no? Occidente es incapaz de resolver sus propias crisis, ¿no? Y a lo que voy es que Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ¿verdad? Irán, Brasil, ¿verdad? Lo que vos quieras. Pero en el fondo son economías que dependen de algún tipo de contrato social. Si no, esos gobiernos se caen. ¿Ya? ¿No? Los que pueden seguir como si aquí no hubiera pasado nada son los países, ¿no? Donde la banca como tal es dueña del Estado, ¿no? Y esos son Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las potencias del mundo multipolar, sea la India, sea China, sea Rusia, ¿verdad? Podrás opinar lo que vos quieras de los diferentes sistemas políticos, ¿no? Están en el fondo, en última instancia diría yo, manejadas por dinámicas, ¿no? Que llevan al desarrollo de la economía real, ¿no? Y además son gobiernos, ¿no? Que dependen de algún tipo de contrato social. Ellos no pueden hacer lo que se les antoje, ¿no? En Europa Occidental pueden meter en la OTAN a toda Escandinavia sin hacer una sola votación y no pasa nada, ¿no? En todo caso, lo que está sucediendo ahora en Francia es un signo de gran
gran salud, ¿no? Salud vital en la sociedad francesa, pero no es la situación que te encontrás en el resto de Europa Occidental, ¿no? Sí. ¿Me entendés? Sí. O sea que las clases dominantes están hoy en día le pueden imponer cualquier cosa, pero a los pueblos. Incluso, Jorge, no solamente no es lo que ocurre en el resto de Europa, incluso en Norteamérica, sino que no es lo que aparece en los medios de comunicación también, porque ese es otro rollo, claro, y otro asunto. Es decir, los medios de comunicación no publican toda la verdad. No, es que es un oligopolio, ¿no? Sí, ¿no? O sea, mira, por un lado es un latifundio mediático en manos de los mismos consorcios financieros, ¿verdad? Y del complejo militar industrial, y por otro lado son un apéndice de la OTAN, ¿no? Y por otro lado tenés toda una parafernalia de medios supuestamente independientes que son financiados por las fundaciones de la Sociedad Abierta de Soros, que son financiadas por la Fundación Ford, que son financiadas por la USAID, por la Fundación Nacional para la Democracia, ¿no? Y por una serie de ONGs que son apéndices de los gobiernos de la OTAN. Sí. ¿Me entiendes? Yo solamente voy a poner un ejemplo de esto último que estamos conversando. ¿Qué sabe usted de Ohio? De lo que pasó en Ohio. En Ohio se descarriló un tren con sustancias tóxicas que ha envenenado suelos, aguas y aire. Es una tragedia casi tan grande como Chernóbil en los 80. ¿Qué sabe usted sobre Ohio? Nada. Porque al día siguiente de la tragedia de Ohio, que sí apareció en los medios, ese día apareció un globo chino, y después del globo chino aparecieron cualquier cantidad de globos extraterrestres por todo el continente americano, que fue un deleite, ¿no? Y eso es distracción de los medios hacia lo verdaderamente importante. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores. Jorge, ya que estamos tocando medios de comunicación, la semana pasada estalla todo un escándalo, pero no por los contenidos, sino por lo que ocurrió. Sí. Es decir, se salen a luz pública documentos privados y secretos del Pentágono y del gobierno de los Estados Unidos acerca de su estrategia en Ucrania, del espionaje estadounidense a sus enemigos, pero especialmente a sus aliados, a Corea, a Japón, a los europeos mismos, en fin, son varias decenas o centenares de gigas de información que se dieron a conocer a través de una red social y que luego fueron reproducidos por un periódico. Pero el escándalo no es ese. El escándalo es que el sitio más seguro fue vulnerado. Sí. Pero ardió la tusa, porque fue una tusa, 3-4 días la semana pasada, y hoy parte sin novedad. Como que no ha pasado nada. Bueno, yo leí una noticia hoy donde el mismo gobierno de Estados Unidos, del departamento, ¿cómo es? De Washington, del gobierno, ¿no? Reconocía que no sabían cuántos documentos han sido publicados. ¿Cómo se llama? Filtrados, ¿no? ¿Verdad? Que ni ellos mismos saben cuánto. En principio dijeron, bueno, que esto es una maniobra de propaganda del Kremlin, pero yo creo lo que dice China, y es, pues si esa información es así como debe ser, ¿por qué los rusos la van a soltar? Si lo mejor es tenerla y usarla como inteligencia, ¿no? En medio de esta guerra, ¿verdad? Que por cierto además daría una idea de cuáles son las capacidades reales de Estados Unidos y todo eso, ¿no? Yo creo sinceramente de que hay fuerzas dentro de Estados Unidos, ¿no? Que han estado filtrando esos documentos
no creo en la versión del muchachito este de 22 años. Sí, porque es bastante ilógica, ¿no? No. Sí. ¿Cómo podía ese muchacho, sin experiencia, ¿no?, a un nivel bastante bajo, tener acceso a top secret, documentos top secret, ¿no? Los documentos liberales son top secret y no foreign, o sea, no para extranjeros, sí, ¿verdad? Entonces, cómo ese muchacho, ¿verdad?, podía tener ese nivel de acceso, ¿verdad? Entonces, si lo tenía, quiere decir que hay un problema gravísimo de seguridad, porque cuando Snowden hizo su filtración, él tenía, ¿no?, acceso a esa información, acceso oficial, ¿no?, en su carácter de contratista y que había trabajado muchos años con la CIA, con la Agencia de Seguridad Nacional y todo eso. No, ¿verdad? Entonces, ciertamente que sí se puede sospechar de que hay fuerzas dentro de la misma estructura del ejército de Estados Unidos, ¿verdad?, que estarían interesadas en que se diera un debate sobre la legitimidad de esta guerra, básicamente, ¿no? Después, sobre el contenido en sí, bueno, da para unos y para otros, no sé, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo el tema del espionaje, se ha dicho en varias ocasiones, pues es decir, los mismos israelíes que son, digamos, como la punta de lanza de los Estados Unidos en el Medio Oriente y un poco más allá, los han espiado y han... Sí. Lo del espionaje es una prueba más de lo que los Estados Unidos siempre le han hecho a sus mal llamados aliados. Pues los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses, ¿verdad? Y aún a sus amigos, tal vez a los que más espían, ¿verdad? Pero ciertamente que bueno, sí ha generado. Al principio uno podía decir esta fue una maniobra de diversionista de Estados Unidos. No, yo diría hoy en día que esto es expresión de una crisis real que ellos tienen, ¿no? Y obviamente que los medios están buscando los medios occidentales, ¿no?, están buscando cómo hacer una especie de control de daños, ¿no?, de la situación, pero por otro lado también hay ciertas noticias que tal vez son demasiado jugosas como para tener tapadas, ¿verdad? Entonces salen también más revelaciones, ¿verdad? Pero no, creo yo, un signo de que esta guerra no le está saliendo a los occidentales como ellos pensaban. El tema yo creo que Rusia a estas alturas ya está dejando que Ucrania se vaya desangrando con esto de Bakhmut, porque ellos tienen rodeada ya, digamos, más de 3/4 partes, ¿no?, más de 5/10 partes más de 8/10 partes, ¿no?, de la ciudad. Solo tienen un pequeño corredor por el lado noroeste, ¿verdad? Y toda fuerza ucraniana que intente entrar o salir de la ciudad es irremisiblemente bombardeada, ¿no?, y destruida, ¿no? Y yo no creo que Rusia quiera arriesgar más vidas para tomarse Bakhmut, ¿no? Y sobre todo también teniendo en cuenta de que ellos no pueden concentrarse demasiado en una parte del frente. Y vamos a ver, pues dicen ahora los ucranianos que ellos van a hacer su contraofensiva la semana que viene. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que incluso hay quienes dicen, de las mismas fuentes ucranianas, que si Zelensky pierde en esta se arriesga, entre comillas, a un nuevo Maidán, ¿no? O sea, los mismos ucranianos se le irían en contra, ¿no?, de haber llegado a nivel... O sea, antes de la guerra él tenía una aprobación de menos del 20%, con la guerra llegó a más del 80%, pero si pierden esta le van a pasar factura porque no ha hecho nada de lo que los ucranianos esperaban que él podría haber hecho con las promesas que se hicieron en Maidán en 2014, ¿no? Entonces, todas las partes tienen mucho en juego, ¿no?, arriesgan mucho, y Biden también arriesga mucho, especialmente ahora de cara al proceso electoral en Estados Unidos, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Un proceso electoral en los Estados Unidos que todavía no tiene nada claro con el principal aspirante republicano, que es Donald Trump, amenazado con un proceso judicial que se está alargando en el tiempo.
el presidente Biden, que igual podría ser la pieza demócrata de una u otra forma, lo han venido impostulando, digamos, sí. por su misma edad, principalmente por su misma edad, ya no digamos por las capacidades, sí. Pero en fin, todo esto, y decía yo al inicio del programa, todo esto tiene hilos conductores. Fíjate, vos decías lo de Bakhmut, por ejemplo. Bakhmut puede significar el final de la guerra, por lo menos un duro golpe a las pretensiones de guerra de Ucrania, sí, ¿no? sí, eso sí, Lo que podría acercar un poco más los planes de paz, ¿no? Pero los planes de paz pasan por el cumplimiento de los objetivos de la operación militar especial rusa. Sí, o sea, lo de los planes de paz, el problema es que para eso, para que haya plan de paz, el problema es que, yo te digo, la veo difícil porque, con todo respeto por los planteamientos que hace Lula, ¿verdad? Yo la veo difícil porque no veo a los Estados Unidos dispuestos a aceptar la existencia de Rusia. Sí, es que eso de entrada. Eso de entrada, porque es decir, Rusia es el mayor enemigo de los Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, lo ha sido también de Europa. Europa se ha peleado con Rusia, y Estados Unidos, descendencia europea, se ha peleado con Rusia. No veo yo a Rusia renunciando a Crimea para nada, ¿no? Y te digo que no sé con respecto al Donbass, porque primero, ¿qué garantía puede tener Rusia de que Ucrania no se vaya a meter en la OTAN? Desarmar la OTAN. Si se desarmara la OTAN, sí, tendría garantía, ¿entendés? No sé, todavía hay muchas cosas que tienen que pasar. El problema es que esto ya se ha vuelto, o sea, desde hace mucho tiempo esta era una amenaza existencial para Rusia, ¿verdad? Y los Estados Unidos lo han tomado como una amenaza existencial para ellos mismos, ¿verdad? La diferencia es que Rusia no tiene cercado a Estados Unidos con bases militares, pero Estados Unidos sí tiene cercada a Rusia con bases militares, ¿verdad? Entonces, para una resolución del conflicto en Ucrania debería haber entender que la soberanía rusa existe, ¿no? Y dejar que esa zona se desarrolle, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo difícil la cosa, porque todavía está, o sea, yo creo que la guerra esta de Ucrania se está entremezclando con el esfuerzo de Estados Unidos de contener a China. Al mismo tiempo, China está saliendo a la arena mundial y diciendo, no, nosotros estamos aquí, y empiezan cada vez a tener más opiniones sobre cómo debe ser el mundo, ¿no? Ejemplo de ello, el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Entonces, ¿no? Estas maniobras militares en torno a Taiwán, que lo que vienen a hacer una reafirmación de la soberanía china, ¿no? Sobre Taiwán, ¿no? Y que ellos realmente están dispuestos a subir la apuesta, porque lo que pasa es que en el mar meridional de la China, ¿no? Es un mar vitalmente importante para China desde el punto de vista geopolítico. Acordate que es un mar bastante llano, por así decirlo, o sea, no profundo, ¿verdad? De aguas no profundas, ¿verdad? Eso le dificulta a China salir al Pacífico con sus submarinos nucleares y todo lo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, o sea, obviamente que lo que Estados Unidos y el Occidente busca, ¿no? Es contener a China ahí y decirle, vos no te salgas de tu tierra firme, ¿verdad? Y China dice, no, un momento, si esto es mío, ¿verdad? Ellos lo ven como suyo, y además que tienen un montón de islas ahí que históricamente les han pertenecido, entonces no van a renunciar a eso. Sí, así ¿no? es, sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Hoy en día, con respecto a China... China cada vez tiene más adeptos en esa línea de pensamiento, sí, que reconocen toda la territorialidad china. Así es. Sí. Entonces, esas son las realidades geopolíticas que, digamos, de alguna manera hay que aceptar,
¿me entendés? Y bueno, eso es lo, o sea, lo que pasa es que el conflicto de Ucrania se está juntando, ¿no?, con toda la otra política de contención de China, ¿verdad? Y por eso yo creo que no se va a resolver hasta que no se resuelva la confrontación mayor que se está dando, ¿no?, hoy en día en el mundo. Sí. Bueno, ese es tema para un programa claro, completo. Trump podría ganar y otras cosas podrían pasar, ¿no? Veamos qué lo que el Estado profundo le dejaría hacer a Trump eventualmente. ¿Y qué dejaría que pase con Trump? Así es. Muchas gracias, Jorge. Por favor, gracias a vos, como siempre un honor estar aquí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición. Sumando Vigores, esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.